hay nada que controle nuestras vidas como la vergüenza. Y el diablo toma control de nosotros y toma ventaja de nosotros cuando nos sentimos nosotros apenados por algo que hemos hecho. Quiero que vean estos principios y vean en la pantalla. La vergüenza causa que escondamos la cara. Tarde o temprano, cuando nosotros hemos cometido pecado y se nos ha sorprendido, cometimos errores, la vergüenza nos va a causar a que nosotros escondamos la cara. También quiero que vean que la vergüenza causa que bajemos los ojos. En otra palabra, comienza nosotros a ver que estamos apenados, bajamos los ojos, ya no nos sentimos con victoria, estamos, ¿verdad?, como retraídos en nuestras vidas. Vea también aquí en la pantalla, la vergüenza hace que nos esclavicemos al temor de lo que otros piensan. Cuando nosotros estamos en pecado o algo ha pasado en nuestras vidas, la vergüenza hace que nos esclavicemos al temor de lo que otros están pensando. Nos lleva cautivo, nos preocupa y nos llena de ansiedad. ¿Cuál será el punto de vista ante los ojos de otras personas en nuestras vidas? Y eso nos pone en mucha pena y mucha vergüenza. Entonces, en nuestro contexto de hoy, vemos una situación muy penosa, muy vergonzosa para una dama que la Biblia aquí no nos dice su nombre. En nuestro contexto vemos que la situación a la que hemos leído seguramente causó mucha pena, mucha vergüenza, cierto sentido de desgracia, que públicamente alguien exponga algo de lo que está pasando. Esto no es decir que la Biblia nunca merita que tengamos que corregir pecado, pero solamente estamos viendo la escena que las Escrituras nos dicen. Entonces, si alguien sufrió la vergüenza suprema en este mundo, fue el Señor Jesucristo. Él fue escarnecido, Él fue humillado públicamente, le escupieron y estando sin pecado murió como un criminal. Imagínense, aquel que nunca había cometido un delito, ahora se encuentra desnudo ante una cruz después de haber sido escarnecido y apedreado y abofeteado y escupido. Quizás nada fue tan vergonzoso como algo así, que se haya hecho de una forma pública. La humillación de Cristo fue de tal grado que Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice lo siguiente. Quiero que vean, por favor, aquí las Escrituras. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La humillación de Jesús fue tan grave que la Biblia nos dice que esa es la razón que Dios le dio un nombre por el cual toda persona un día se va a arrodillar y proclamar el nombre del Señor Jesucristo. La forma en cómo nosotros nos dirigimos la vergüenza es muy importante, porque nuestras vidas estarán llenas de errores. En otras palabras, si usted se sienta apenado por algo, no se preocupe, quedan más errores en su futuro que todavía desconoce. Entonces tenemos que aprender cómo tratar con las vergüenzas de hoy para que luego no nos atrapen después. Porque mientras que estemos en esta carne, en este mundo, somos propensos a pensar incorrectamente, somos propensos a pecar, somos propensos a dirigir nuestras vidas de una forma incorrecta. Vean en la pantalla, por favor, la vergüenza es una dolorosa emoción de desgracia causada por un fuerte sentimiento de culpa. En otras palabras, nos sentimos mal. Y nomás digo esto, hermanos, que a lo mejor usted comete un error o cometió un pecado y nadie se dio cuenta. De todas maneras somos culpables de este pecado. Pero la vergüenza sí es una dolorosa emoción. Vean también aquí en sus notas
La vergüenza es la experiencia emocional de ser juzgado por otros, ya sea correcta o incorrecta, ya sea percibido o real. La vergüenza entonces es la experiencia emocional de ser juzgados por otros. Cuando nosotros pecamos, o sea, no solo vemos hacia abajo, no solo queremos esconder la cara, no solo nos sentimos mal, pero el dolor que experimentamos es más bien la preocupación de que otros también nos están juzgando a nosotros. La vergüenza es muy poderosa. La vergüenza nos plaga desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se avergonzaron por su pecado y decidieron esconderse en los arbustos. Nosotros sufrimos de lo mismo en nuestro cuerpo, porque el pecado sigue habitando en nosotros. Romanos 7:23, la Biblia nos dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, cuando usted y yo fuimos salvos, nunca recibimos una santificación completa. A lo contrario, nosotros estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso donde debemos de caminar con Dios y vernos más como Cristo a cada día que va pasando. Pero no es como que fuimos salvos y fuimos declarados perfectos en ese momento. Entonces, en nuestras vidas el pecado aún existe y va a ser siempre la lucha entre la carne y el espíritu. Vean en sus notas, por favor, el tipo de vergüenza que a menudo experimentamos es una poderosa combinación de fracaso y orgullo. Siempre va a haber esta combinación, vamos a experimentar este dolor, siempre va a ser, no solo nos sentimos mal por nuestro fracaso, pero comprendamos, también va mezclado con nuestro orgullo. Si fracasáramos y nadie se diera cuenta, nos sentimos un poquito mejor. Pero así como he dicho esta ilustración muchas veces, cuando nosotros nos caemos en el piso, lo primero que hacemos es vemos a ver quién nos vio. Ese es orgullo. El fracaso fue la caída al piso. El orgullo es qué es lo que los demás piensan. Se están riendo de mí, me vieron. Y si nadie nos vio, pues nomás nos sacudimos y continuamos. Pero si alguien nos ve, eso causa que nosotros reaccionemos diferente. A la caída comenzamos a reírnos, comenzamos a interactuar con aquellos por el mismo temor de que piensen algo mal de nosotros. Y ahí por eso nosotros escondemos el dolor de la rodilla, le escondemos detrás de una sonrisa falsa, como que si fue divertido el caernos. Más serio que un tropiezo es que fallamos nosotros moralmente, caemos en pecado, fallamos debido a nuestras limitaciones, nuestra debilidad. Y estos fracasos causan mayores dolores, causan mayores problemas potenciales. Incluso vean, por favor, aquí en la pantalla para poder comprender, pero más grande es que fallemos en cumplir con las expectativas de otras personas. Así lo sentimos nosotros. De que no solo fallamos, y eso es un error, pero nos sentimos peor porque nunca podemos satisfacer el punto de vista, el ojo del ser humano. Nunca podemos contemplar que por más que trabajamos, nunca es suficiente. Y eso nos hace sentir peor a nosotros. Pensamos que eso es imposible. Por más que intento, mamá nunca está feliz, papá nunca está feliz, mi esposa nunca está feliz, mi esposa nunca está feliz. Y cuando nosotros nos sentimos así, eso solamente agrega agravio al sentimiento de vergüenza y de pena. Noten, por favor, y debido a que estamos llenos de orgullo pecaminoso, nos avergonzamos de nuestros fracasos y debilidades y hacemos todo lo posible para ocultarlos de los demás. Siempre hacemos eso. Hacemos todo lo posible para ocultarlos. Y es ahí donde el diablo nos quiere, porque en lugar de muchas veces buscar ayuda por la vergüenza y por hacer todo lo posible de ocultarlo,
nos podemos hundir más en otros problemas. Entonces, eso es un problema grande que nosotros enfrentamos, y la vergüenza es un factor muy poderoso en la vida de muchos cristianos. Y no nomás estoy hablando personas quizás que no son salvas. A lo mejor alguien me está escuchando que no es salvo. Y el llegar a Cristo, la verdad que cubre toda vergüenza de nuestro pecado pasado. Pero también estoy hablando a cristianos que ahorita se encuentran esclavizados por las penas de los fracasos públicos que quizás llegaron a tu vida. Y esto, como es un factor muy poderoso, la vergüenza causa que hagamos varias cosas incorrectas. Entonces, en otras palabras, si usted se encuentra hoy en su casa y cayó y gente se dio cuenta o algo pasó en tu vida y causó vergüenza, el digerir más la vergüenza, la culpabilidad del pecado, hace que personas hagan cosas incorrectas. Y no más piensen conmigo, esto también está en sus notas. Por ejemplo, noten que primero nos hace que nos escondamos en el lugar incorrecto. Si hay algo que podemos comprender de la caída, es de que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron detrás de árboles, detrás de hojas. Y cuando usted está lleno de vergüenza y fracaso, esto lo va a empujar a que usted se esconda detrás de algo que no debe de esconderse. Adán y Eva fueron árboles, arbustos y hojas, pero para muchos que me están escuchando, unos se esconden en sus hogares, otros lejos de sus hogares, dependiendo cuál es el problema, pero sin embargo se están escondiendo. Muchas veces nos escondemos en nuestras casas y en nuestras oficinas, pero alguien se está escondiendo. Nos escondemos detrás de las tareas domésticas. Estamos muy ocupados, estamos siempre haciendo algo y lo que estamos tratando de hacer es escondernos, que nadie vea nuestra culpa. Mejor hay que ocuparnos en algo. Nos escondemos detrás de computadoras, detrás de teléfonos, de periódicos y revistas. Nos escondemos detrás de audífonos, detrás de Netflix, detrás de, no sé, deportes, ESPN. Nos escondemos en estar muy ocupados. Nos escondemos detrás de pretensiones y sonrisas. Lo que estoy diciendo es que cuando el ser humano digiere incorrectamente la vergüenza, en lugar de esconderse detrás de Cristo, van y se esconden detrás de algo más. Y eso nos causa que nos metamos en muchos problemas. Naturalmente queremos escaparnos de la gente. Y si tengo que sumergirme en trabajo, si tengo que sumergirme en la televisión, si tengo que sumergirme en la oficina, y eso me esconde de la gente, entonces eso es a donde yo voy a correr para poder encontrar refugio. Vean, por favor, la vergüenza es una experiencia de la reacción de otros a nuestra condición o experiencia. Nosotros vamos a estar atrapados sobre esta reacción, qué es lo que los demás piensan de nosotros. Incluso quiero que sigamos, por favor, la vergüenza sí nos lleva a la culpabilidad. Ahora quiero que notemos, hay una diferencia aquí. Vergüenza es por lo que hice, culpabilidad es por lo que soy. Y eso es donde hay una línea muy delgada. Una diferencia es yo decir cometí un fracaso a decir soy un fracaso. Y la vergüenza hace que se borre esta línea. Entonces, en lugar de decir, ni modo, la regué ahorita como esposo, a decir, soy un mal esposo. O la regué como hijo, a decir, soy un mal hijo. Y usted podría pensar, pero ¿qué importa si eso pasa? Hace toda la diferencia. Si yo me estoy viendo como alguien que ya es imposible que esté bien con Dios, voy a comenzar a siempre vivir mal ante los ojos de Dios. Si siempre me veo yo como un hijo que nunca sería capaz de ser un buen hijo,
pues voy a estar resuelto a solamente vivir en rebeldía. Al cabo es que nunca puedo ser un buen hijo. Y la vergüenza causa que se borre esa línea entre sentir pena y sentirse uno culpable o verse culpable. La culpabilidad siempre es el resultado del pecado. La culpabilidad nos atrapa en vergüenza, en temor, en coraje. La culpabilidad comienza a afectarnos de diferentes formas. Entonces, la vergüenza no solo nos guía a que nos escondamos detrás de algo incorrecto, porque así están muchos cristianos, escondiéndose detrás de algo con tal que no vean, que no me vean. Pero también nos hace, la culpabilidad nos lleva, la vergüenza nos lleva a la culpabilidad. Vean también en sus notas, nos hace que nos sintamos solos, que nos sentimos solos. Cuando una persona está desgraciada o avergonzada, se siente como que nadie está contigo. De una forma muy literal, la mujer que fue sorprendida en adulterio, no había nadie con ella. Nadie estaba ahí para darle la alianza o por lo menos mostrar apoyo. Cuando uno ha hecho el mal, así se siente. Se siente como que no hay nada más en este mundo más que yo y yo solo. Y quizás usted así se siente hoy. Se siente que porque cayó en pecado o porque algo pasó en su vida, todos los que dijeron que eran sus amigos desaparecieron. Y ahora te sientes solo. Y otra vez eso es el resultado de cuando uno siente que todos los dedos están apuntados hacia uno. Se siente solo. La vergüenza también, vean siguiente ahí, nos lleva a tratar de servir a Dios de una forma legalista. No sé cuántos cristianos sirven a Dios en las iglesias, no por amor a Cristo, sino por la vergüenza y la pena que ellos cargan en su corazón y piensan, si sirvo a Dios como esclavo, Dios entonces va a perdonar lo que yo hice. Muchas veces cuando gente ha caído en pecado, puede llegar a una iglesia y da mucho, como de una forma de penitencia para que se borre lo que yo acabo de hacer. Jóvenes que han estado mal van y sirven en la iglesia sintiéndose como que tengo que hacer esto para yo estar bien con Dios. Y quiero que noten que es bueno servir a Dios. Es bíblico servir a Dios, pero no es bueno servir a Dios con el motivo de que eso va a limpiar tu conciencia. Entonces, cuando uno está mal, no tiene que ir a la iglesia y pretender servir como forma de penitencia. Tiene que primero arreglarse con Dios para servir a Dios por medio del amor, no por medio de la amenaza. La vergüenza, hermanos, recuerda, mantiene un registro de errores. Cuando nos avergonzamos sentimos la vanguardia de la desesperación o de la desaprobación, de Dios y del prójimo, y eso causa que nosotros tengamos que vivir esclavizados tratando de comprobarle a medio mundo que no estoy tan mal. Queremos servir a Dios de una forma sacrificial porque nos sentimos mal, no porque amamos a Cristo. Son dos cosas distintas. Mientras que nuestros errores son de un momento, y todos van a estar de acuerdo conmigo en esto. Es más, ¿cuántos que me están escuchando hiciste algo y es un momento, pero la vergüenza siguió por meses? Y si eso es una realidad, ahí póngale like o amén. Ya luego lo voy a ver. No escucho los amenes, así que ahí le pueden poner amén o like. Entonces lo que estoy diciendo es que todos estamos de acuerdo que los fracasos es el momento, la vergüenza es muchas veces lo que sigue. Y nosotros tenemos que librarnos de esto. Y es por eso que el tema de hoy es muy importante, porque cuando Dios aparece en tu vida, hace toda la diferencia de irte de esclavo de la vergüenza a ser un hijo de Dios libre para servicio y utilidad del Señor.
Entonces quiero que veamos, por favor, primero en sus notas. Quiero que noten número 1, por favor, cuando cometemos errores. Y todos cometemos errores. La Biblia nos dice en Juan capítulo 8, versículo 3, vean en sus Biblias, por favor. Juan 8, versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Oh, hermanos, esto qué terrible es. No excusando su pecado es pecado, sin duda. Cristo tampoco excusó su pecado. No malentiendan la historia. Eso es algo muy feo. A lo que sí estoy diciendo es que el corazón nuestro nunca debe de ser un corazón en el cual nos deleitemos en decirle a medio mundo el pecado de otros, que ese es el contexto de nuestra historia. Entonces, vemos que todos cometemos errores. La mujer mencionada en nuestro contexto estaba acostumbrada, estaba haciendo lo que ella acostumbraba hacer, pecar. Vivía la vida de la única forma que ella había conocido. Ella estaba viviendo en pecado, ella estaba cometiendo pecado, ella estaba participando en el pecado. En pocas palabras, ella era una pecadora y vivía en más pecado. Ella vivía como muchas personas viven hoy, y es la gente de hoy está haciendo lo que está acostumbrada a hacer, y es pecar. Entonces, en nuestro tiempo, pues pecadores pecan, amén. Entonces, ella era lo único que conocía hacer y estaba viviendo su vida. Como muchos de que me están escuchando tenían una vida también en el pasado antes de Cristo, que lo único que uno sabía hacer para tener buen tiempo, tenía que tener cerveza. Otros, para tener un buen tiempo, tenían que ir y recurrir a los pecados. Hay siempre un pasado muy oscuro, y gracias a Dios por la sangre de Cristo que borra todas estas cosas. Pero gente pecadora pues peca, y ella simplemente estaba haciendo lo que acostumbraba hacer. No conocen la palabra de Dios, y como las personas del mundo no conocen la palabra de Dios, no conocen los mandamientos de Dios, y por esa razón la única alternativa para sus vidas es pecar, porque no conocen otra cosa. Las personas sin Cristo pues solo viven en pecado, simplemente siguen cometiendo pecado tras pecado, simplemente siguen participando en el pecado, siguen la corriente, siguen todo lo que está pasando. Como cristianos podemos regresar a lo que viene natural a nuestra carne, y eso es algo bien importante, porque yo sé que en nuestro contexto estamos hablando de alguien que no era salva. Pero usted y yo tenemos la carne y el espíritu, y nomás escúchenme, cristianos. No solo porque conoces a Cristo como Salvador personal, te hace incapaz de vivir peor que los incrédulos. Muchos piensan que ya nomás porque son cristianos ya son incapaces de pecar. La Biblia nos enseña totalmente lo contrario. Incluso si no andamos en el espíritu, vamos a andar en la carne. Y de la carne pues va a salir todo lo que menos quieres que salga. Incluso, para darles otra prueba aquí, el mismo apóstol Pablo dijo lo siguiente. Quiero que vean ahí en la pantalla. Si está saliendo bien los versículos, ¿todo bien o qué? Vean en la pantalla, por favor, o en sus notas, si lo imprimieron. Romanos 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos aquí, a ver, otra vez quiero escuchar sus amenes, pero cuántos aquí podrían decir, pastor,
Yo quisiera ser un mejor cristiano que lo que soy hoy. Amén, amén. Ahí le pueden poner like, un montón de likes. Bueno, que es lo mismo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mira, todo aquello que yo quisiera hacer, me encuentro no haciéndolo, ¿verdad? Me encuentro no poder hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable. Hay mucho cristiano hoy que necesita victoria del pecado, que lo tiene prisionero, que lo tiene viviendo mal en su vida, y necesitas que Cristo venga y te libere. Y muchos siguen en pecado, ya por la vergüenza que sufriste. Ya muchos dicen, pues bueno, si todo el mundo ya lo sabe, pues ni modo, así me voy a quedar. Y se escudan detrás de su orgullo, en lugar de buscar que Cristo les ayude a cambiar aquellas cosas con las cuales están luchando. Todos tenemos cosas que no quisiéramos que nadie conociera. Imagínense, fue Carlos Spurgeon que dijo, si alguien habla mal de ti, no te preocupes, no te molestes, porque si conocieran la verdad de ti, hablarían peor, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que esto es cierto? Si alguien piensa algo porque vio una imperfección en nuestras vidas, imagínense qué pensaran si lo vieran todo. Y la verdad es, hermanos, que todos estamos defectuosos por el pecado. Nadie es perfecto. Nadie que me esté escuchando aquí es sin pecado. Todos luchamos con la carne y todos de momentos perdemos control de la carne. Y hay unos fariseos que me están escuchando. ¿Qué? ¿De quién estar hablando? De ti estoy hablando, de todos los que me están viendo. Si Pablo se encontraba haciendo las cosas que no quería, que era apóstol, ¿cuántas veces no nos encontraremos usted y yo haciendo lo que no queremos? Si solo la gente supiera, qué tanta pena no dijera. Así que, si por una razón u otra algo pasó en tu vida que causa que te pongas colorado, que causa que veas hacia abajo, que causa que te estés escondiendo detrás de algo de lo que no debes de esconderte, hermanos, dale gracias a Dios que no han visto todo. Porque regularmente Dios permite muchas veces nomás algo que salga, no todo, porque nos ama. Imagínense que saliera todo. Y cuando Dios permite eso es para corregir nuestras vidas, para ponernos en orden otra vez. Pero aquí vemos que la mujer pues cometió un error en su vida. No sabemos mucho de su antepasado, no sabemos qué está pasando, no sabemos si tenía hijos, tenía otro esposo, la verdad, no sabemos mucho de ella. Solo sabemos que la cacharon haciendo algo ilícito. Todos nosotros cometemos errores en nuestras vidas. Entonces, cuando cometemos errores, quiero que veamos segundo, por favor. Cuando todos los dedos están apuntados hacia ti. Y yo sé que muchos han sufrido y han sentido eso. Y ven el versículo 3, por favor. Versículo 3. Dice la Biblia: entonces los escribas y los fariseos la trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Nomás imagínense, aquí está esta mujer que estaba pecando. Y en lugar de llevarla privadamente a Jesús, los fariseos se deleitan en castigo público. Y yo nomás les quiero decir, hermanos, que los fariseos y los escribas, los fariseos hacen todo lo posible para verse mejor que otros. Vean ahí en sus notas, los fariseos hacen todo lo posible para verse mejor que otros. Y miren, dejen nomás, visito aquí con ustedes. La Biblia nos manda a tratar el pecado. No malentiendan todo lo que estoy predicando. Lo que esta mujer está haciendo fue algo feo,
La Biblia da instrucciones a la iglesia a tener que tratar con cosas así. Pero debe de ser el corazón suyo y el corazón mío que cuando alguien cae en pecado, no debe de ser nuestro primer impulso señalarlo enfrente de todos. Nuestro primer impulso debe de quebrantarnos que alguien cayó en pecado y debemos de hacer todo lo posible para ayudarle. Se lleva ante la iglesia cuando una persona está en un estado de pecado y no se arrepiente. La Biblia entonces nos dice que tenemos que ejercer lo que se llama disciplina eclesiástica, disciplina dentro de la iglesia. Y esto es para que el cuerpo de Cristo no se contamine. Pero no debe de ser nuestra primera inclinación crucificarlos enfrente de la iglesia. Ha sido mi filosofía que cuando gente cae en pecado hay ciertos procesos. Primero tenemos que orar por nosotros mismos. Si alguien cae en pecado, nunca es, por fin, vamos a llevarlos ante la iglesia. ¿Sabes que esto es algo muy doloroso? Eso le duele al cuerpo de Cristo. Vamos a ayudar primero, privadamente. Ya si se pierde testimonio, ya si el pecado de un individuo se hace algo público, entonces sí tenemos que tratarlo. Pero mientras que se puede tratar en privado, siempre debe de ser el deseo de tratarlo en privado. Y nomás escúchenme, porque hay fariseos por todos lados, que en cuanto alguien cae, lo que quieren hacer es ir y hacer algo grande cuando se debe de estar tratando en privado. Se debe de tratar de ayudar en privado. Si estos fariseos quisieran ayudarle a ella verdaderamente, lo hubieran llevado con Jesús privadamente. Mira, ella tiene un problema con el adulterio, Jesús, podrás ayudarle. Pero vemos que el motivo de ellos no era ayudar, era perjudicar, era castigar. Y eso era el propósito de ellos, no era ni restaurar ni nada de eso. Entonces los fariseos hacen todo lo posible para verse mejor que ella. Es probable que estos hombres eran más hipócritas. Hay muchas cosas de la historia que tenemos que comprender. Por ejemplo, aquí les va algo muy obvio. Nadie comete adulterio solo. ¿Dónde está el hombre? ¿Con quién cometió adulterio? ¿Y por qué nomás trajeron a ella? ¿Qué está pasando? Es más, ¿cómo sabían aquellos que trajeron a esta mujer dónde encontrarla? Qué raro, ¿no? ¿Cómo hay personas que saben dónde encontrar a todo mundo y dónde meterse para poder acusar y sacar los trapos sucios? Hay gente bien enferma que así vive. Sabe dónde encontrar el pecado de todo mundo porque ahí viven. ¿De dónde supieron estos hombres dónde encontrar a esta mujer? Les pudiera decir algo que también es obvio. Nadie comete adulterio en lo público, no era como que estaban en una calle. Deberían haber estado en un cuarto. ¿Y cómo sabían dónde encontrarla? Los fariseos estaban protegiendo a uno de los suyos, porque nomás señalaron a la mujer, pero no trajeron al hombre que estaba con la mujer. Está un montón de cosas en esta historia que nos muestra que el corazón de estos hombres estaban mal. Y por eso, como Jesús ve el corazón de las personas, sí es cierto, esta mujer hizo algo que no debería, pero la actitud y el corazón de estos hombres también estaban mal. Entonces, podemos ver que quizás ellos podrían ser más culpables que ella, aunque pretendían que ella era la única que era culpable. Vean por favor en sus notas, en realidad, su preocupación no era solo castigar a la mujer, sino avergonzarla. Y es aquí donde nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, porque hay una tendencia muy natural a nosotros que es como nos conocemos, como conocemos nuestras debilidades, nos hace sentir bien cuando encontramos a alguien que pensamos que es peor que nosotros. Y lo que queremos hacer es decir, gracias a Dios que hay alguien más miserable que yo. Gracias a Dios hay alguien que ha fracasado más que yo. Vamos a hacerlo un ejemplo a todo mundo para yo sentirme mejor. Que eso es el motivo aquí de ellos. Vean aquí en la pantalla, por favor, el fariseo que quedará despierto toda la noche pensando en formas de hacerlo. El fariseo se quedará despierto toda la noche
pensando en cómo lo va a hacer. Ya sé algo de una hermana. ¿Cómo? Ya sé. ¿Cómo le haré para decirle a todo mundo lo que está haciendo? ¿Cómo lo haré para comunicarle al pastor? ¿Cómo le haré? Y en lugar de estar afligido o afligida de corazón, que hay pecado en la vida de alguien, muestran su carnalidad porque están emocionados que esto va a salir a lo público cuando daña al cuerpo de Cristo. Cualquier noticia de este estilo daña al cuerpo de Cristo, le da un dolor al cuerpo de Cristo, daña, hermanos, el corazón del Señor. No debemos nunca de estar feliz por el fracaso de otros. Mateo nos dice de este incidente que ocurrió muy temprano en la mañana. Tal vez habían puesto una trampa para esta mujer. Hay muchas cosas que, como les digo, que no sabemos, pero sí sabían dónde encontrarlas. Sucedió muy temprano en la mañana y dejaron al otro amigo suelto y no lo trajeron ante Jesús. El pecado es una cosa muy vergonzosa, hermanos. No importa cuán hábilmente usted piense que ha ocultado su pecado, es algo muy horrible siempre ante los ojos de Dios. La Biblia nos dice en Lucas 12:3, por tanto, todo lo que habíais dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Ahí les digo, hermanos, nada se queda oculto. Todo pecado ofende a Dios. No nomás el pecado público, todo pecado ofende a Dios. La vergüenza penetra más profundo que muchas cosas, hermanos. Y aquí es donde voy a aterrizar este avión y nomás medite en lo que estoy a punto de decir. Vean en la pantalla, la vergüenza mantiene a un joven, a una joven madre, encadenada a su pasado. Yo sé, hay muchas damas que quisieran intercambiar su vida por un error que cometieron hace 10 años. Y muchas veces llegan a los pies de Cristo y vienen con hijos, diferentes padres, diferentes pasados. Y como que se sienten como que ya no pueden otra vez regresar a un fervor porque se sienten cristianos de otra clase. Escúcheme todos los padres solteros que me estén escuchando. Puedes hacer mucho para Cristo, pero tienes que tratar con esta vergüenza y vivir en la victoria que Cristo te da. Muchas cosas ya quedaron allá en el pasado, pero lo que el diablo quiere es que no estés con la cara en alto hacia Cristo. Quiere que siempre te sientas avergonzado viendo hacia abajo. Pero tenemos la victoria en Cristo. No le hagas caso al diablo. No le creas que porque algo pasó en tu pasado que ya nunca puedes hacer algo para Cristo hoy. Pero cheque, no nomás con las damas, con hijos. Pero vean, la vergüenza ataca al adolescente perdido en un mundo de confusión y retraimiento porque no puede aprender con la misma rapidez que sus compañeros y competir con ellos. Hermanos, yo siempre les he dicho, yo era el burro de la clase. Yo me puse ahí pensando en mí cuando era joven. Qué feo se siente cuando te sientes como que eres el más tonto de la clase y te da cierta pena y por lo cual mejor ni participas. Y hay jóvenes ahorita que pudieran hacer tantas cosas para el Señor, pudieran hacer grandes cosas para Dios, pero se sienten apenados y tienen miedo de decir que quieren ser doctores o que quieren ser pastores porque se sienten como que no pueden estudiar al mismo nivel que otros. Pero es ahí donde jóvenes se van a dar cuenta todos que es en nuestra debilidad que Dios se muestra fuerte. Muchas veces personas van a leer algo que a lo mejor yo pongo y está mal escrito y la gramática está mal, pero a pesar de eso Dios me usa y veo gente salva. Porque es en mis debilidades donde Dios comienza a crecer. Eso no quiere decir que no trabajo en cambiar esas cosas, pero lo que quiere decir es que mis debilidades no es un limitante para Dios. Los limitantes uno lo pone.
Entonces muchas veces la vergüenza mantiene a un adolescente cohibido y está siempre ahí detenido en lugar de hacer algo y salir y tratar y aspirar y soñar. Piensa, no hombre, yo soy el más burro de la clase, yo no aprendo como todos los demás y otros son más inteligentes, yo no. Y se avergüenzan y en lugar de echarle ganas, se hacen hacia atrás. Vean, vamos a seguir. La vergüenza, vean, impide que un niño nacido con una deformidad o discapacidad disfrute la alegría de los recreos y excursiones escolares. Yo conocía a varios en mi escuela que tenían deformidades y por lo regular, gente que nace así, crecen siempre con una pena, una vergüenza siempre encima. Y yo vi a personas que siempre usaban cachuchas. Tenía a alguien que yo conocí que había nacido con sumido su parte de su cráneo. Y él siempre usaba cachuchas, siempre escondiendo ese aspecto. Y siempre que le decían, oye, quítate el sombrero, él nunca lo quería, pero era por la misma pena. Y uno comprende esto. Pero uno se siente avergonzado y en lugar de vivir libre, es lo que estoy diciendo, la vergüenza causa que ellos se metan en una cueva donde no disfrutan la vida, porque nuestra sociedad ha dictado y poner una norma de lo que nosotros consideramos normal, cuando todo ser viviente, cada ser humano es amado igual por Dios. Pero vivimos en una sociedad así. Entonces no solo tenemos esto, pero aquí les va también. La vergüenza impide a unos padres disfrutar los hijos que Dios les dio por la vergüenza de la deformidad. Entonces no solo está el hijo que se sienta avergonzado cuando crece, luego están los padres que se sientan avergonzados de sus hijos. Cuando quizás el daño más grande que puede suceder es cuando los padres se sientan así hacia sus hijos. Nosotros debemos de vivir de tal forma donde, ¿sabes qué? Pues miren, en una casa, ¿sabes? Dios ha sido bueno y si un niño salió un poco diferente, lo voy a amar igual. No voy a tratar de esconderlo o mantenerlo en casa para que nadie se dé cuenta. Les estoy diciendo, la vergüenza nos afecta a todos de diferentes formas. Pero uno puede causarle daño a sus hijos cuando es así. Y si tiene un hijo que a lo mejor no es tan inteligente como todos los demás, usted ame a su hijo. Nunca lo ponga en la plataforma con nadie más. No compare a sus hijos con otros, son sus hijos. No dejen que la pena, la vergüenza cause que usted sea diferente. La vergüenza, quiero que vean en la pantalla, la vergüenza detiene a un cristiano en volver a servir a Dios como antes lo hacía. Ahora sí, aterrizo este avión aquí en la Iglesia Bautista de Hermosillo. Hay muchos hermanos que antes tenían un fuego y servían. Y por X razón se apagó el fuego. Además, esto nos pasa a todos. A todos nos pasa. ¿No creen que siempre yo he estado detrás de este púlpito con todo el deseo del mundo de predicar? A todos nos pasa un momento donde nos desubicamos, nos desorientamos, tomamos malas decisiones y unos dejan de servir, dejan de estar conectados a las cosas de Dios. Pero luego sucede algo en sus vidas. Luego como que caen en cuenta y dicen, cometí un error. Lo único que los detiene en meterse otra vez a servir a Dios como deben es que se sientan avergonzados. Mientras que el diablo se está riendo y carcajeando, porque si te puede detener en rendir fruto a Cristo, Él gana, hermanos. El diablo gana cuando usted no está rindiendo frutos a Cristo.
Y si lo único que él tiene que hacer es enfocarte en la vergüenza para detenerte, escúchenme, él gana. Nosotros tenemos que, a pesar de la vergüenza, a pesar de lo que sea, reintegrarse. Y para todos mis hermanos de la Iglesia Bautista de Hermosillo, es más, de cualquier otra iglesia que me esté escuchando, si a usted le tocó este punto, terminando este coronavirus, lo primero que usted debe de hacer es buscar una forma de cómo servir a Cristo. Busque la forma de volverse a integrar a las cosas de Dios. No dejes que el diablo gane por medio de los sentimientos de vergüenza. A todos nos pasa. Si a mí como pastor muchas veces el diablo ha tratado de ganar ventaja de mi vida, estoy seguro que a muchos de los que me están escuchando, pero yo sí les digo, hermanos, todos batallamos. Todos necesitamos el ánimo de alguien más, la oración de alguien más, escritura, el que alguien te anime. Y si has caído, no te quedes ahí, levántate, decídete. Una vez saliendo de eso, ya no me importa qué es lo que la gente piense, me voy a volver a integrar. La vergüenza simplemente nos da el sentimiento de desgracia y por eso pensamos que ya no vamos a poder continuar. Romanos 5, versículo 20, la Biblia nos dice, pero la ley introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuántos dicen amén ahí? Póngale amén, amén. Ahí me incluyo yo a mí, aunque no puedo decirles amén, pero sí me están escuchando. Donde yo más fracasé, abundó más la gracia. Y esto, hermanos, me causa a mí de tratar de servir a Cristo, no porque me siento endeudado con Cristo, porque Él ya pagó mi pecado y Él ya llevó mi debilidad, Él ya llevó mi culpabilidad, yo ya no soy culpable, pero por el simple hecho que donde yo más fracasé, más fue su gracia para conmigo, vale la pena servir a Cristo por estos medios. Entonces, hermanos, vemos que cuando todos cometemos errores, cuando sentimos que todos los dedos están apuntados hacia nosotros, vemos tercero, y vemos aquí que Dios aparece, vemos a Jesús lleno de misericordia. El versículo 9, quiero que veamos por favor ahí de Juan capítulo 8, versículo 9. Juan capítulo 8, versículo 9, la Biblia nos dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguiendo escribiendo en tierra, versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahora, no quiero que aquí me malentiendan. Muchos podrían pensar que Jesús no le importa el pecado. Sí le importa, pero la historia que nos está dando la Biblia no es que Dios le está diciendo a esta mujer, no importa cómo vives, no hay problema. Incluso Jesús le reconoce su pecado, le dijo, y no peques más. Pero lo que sí es el punto de la historia aquí es que mientras que todos querían tirar piedras, Jesús estuvo lleno de misericordia. Él estaba viendo cómo ayudar a esta mujer. Que así debe de ser nuestro corazón. Jesús lleno de misericordia. Entonces, vean por favor en sus notas, por favor, primero. El Señor viene y trata con los motivos de estas personas. Él inmediatamente, en el versículo 6 nos dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, ¿quién de vosotros sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella?
Quiero que noten, hermanos, aquí que el Señor, Él sabe, Él conoce las intenciones de ellos. Y mientras que no está minimizando el pecado de ella, sí quiere exaltar el pecado de ellos. Porque ellos no estaban interesados en que ella viviera para Dios. Ellos nomás estaban interesados en poner a Jesús contra la espada y la pared y hacerse ellos verse mejor. Y eso como le afligió al corazón. Entonces Jesús, lleno de misericordia, está diciendo, mira, son todos contra ella, pero ellos tienen un montón de problemas también. Voy a tratar con ellos. Y comenzó a tratar con los motivos de ellos. Segundo, podemos ver que el Señor ignoró las acusaciones de ellos. La trajeron y básicamente le están diciendo, ¿qué vas a hacer ahora acerca de esto? Moisés dijo que eso es lo que debe de suceder y eso es lo que debe de suceder. Muchas veces, ¿verdad? Sí, muchas reaccionan en la iglesia varias personas. La hermana tal y tal llegó tarde a la guardería y los reglamentos de la iglesia dicen que deben de bla, bla, bla. En lugar de tener un corazón de ayudar. Pero muchas veces así está sucediendo. Ellos querían nomás apuntar el dedo hacia esta mujer, querían tratar con ella. Pero Jesús no les hizo caso, ignoró sus acusaciones. Comenzó a escribir en el piso. ¿Qué habrá escrito en el piso? Nadie lo sabe, más que yo. No, son mentiras, no lo sé tampoco. Nadie sabe qué se escribió en el piso. Muchos creen que comenzó a escribir los pecados de cada persona, por nombre. Yo me inclino más a creer que escribió el nombre que de la persona que se involucró con ella. Y creo que era a lo mejor alguien muy prominente, quizás alguien muy conocido. Y lo que él estaba diciendo, si le van a tirar una piedra a ella, también tírenle una piedra a este individuo. Y como que mejor dijeron, ¿sabes qué? No, mejor aquí no me meto. Pero pues nadie sabe. Y la verdad que no importa, pero escribió algo tan importante que gente entonces comenzó a irse en vergüenza. ¿Cómo sé esto? Porque la Biblia lo dice. Quiero que vean por favor en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Aquí está bien curioso que los que estaban listos para pegarle a esta mujer, ellos se fueron porque sus conciencias les acusaban. La misma vergüenza que estaba causando que ella tuviera, ellos se fueron avergonzados porque sabían que su propia conciencia estaba perturbado en estas cosas. Entonces, el Señor ignoró las acusaciones de ellos. Vean tercero, por favor. El Señor confrontó a los acusadores, escribiendo las cosas en el piso, poniendo cada cosa aquí. Yo me imagino la escena aquí, momentos antes que hubo gritos de juicio. Estoy seguro que ellos estaban con que mira la mujer, y supongamos que sí escribió los pecados de cada individuo con nombre. Imagínense, a lo mejor estaban ahí parados y puso, no, que aquí Timoteo hizo esto, no, que Rosh Hashanah, pues ya ahí se llaman hebreos, ¿verdad? Y les puso es el nombre de ellos y este pecado. Y dice la Biblia que entre más viejos se fueron hasta el postrero. Yo pienso que estaban unos ahí viendo los nombres y el pecado y dijo, no, antes que llegue a mi nombre, mejor yo me voy. Amén. Antes que ponga Luis, es que mejor aquí me voy yo para que no aparezca mi nombre ahí, si es que ese fue el caso. Pero cualquiera que sea el caso, se fueron ellos acusados de su propia conciencia. Entonces, quiero terminar con esto, hermanos, y ojalá que haya reflexionado en su corazón un poco esta mañana. Pero todos cometemos errores. Vemos que todos nos vamos a sentir que todos nos están apuntando el dedo. Y cuando estamos en problemas, hermanos, el dedo se ve bien grande.
Somos todos culpables. Gracias a Dios que Dios aparece en nuestras vidas. Y cuando Jesús aparece en tu vida, Él no viene con una piedra, hermanos, Él viene como diciendo, ven, ahora sí, escóndete detrás de mí. No te escondas ya detrás de la computadora, de Netflix, escóndete detrás de Él. Pero quiero terminar con número 4. Si estás atrapado por la vergüenza, ¿qué debemos de hacer? Si ahorita usted me está escuchando y dice, pastor, yo me identifico, esto fue para mí. Y si te estás preguntando, ¿será para mí? Sí lo es. Amén. Las cosas no cambian aún que estén en sus casas. Es para todos. Si usted se encuentra atrapado por la vergüenza, primero, escóndete detrás de Jesús. Por eso Él es nuestro mediador. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso Él es nuestro cordero que fue degollado en nuestro lugar. Por eso tenemos a un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús hombre. Por eso, hermanos, muchos no toman ventaja de la relación que tienen con Cristo. Cristo es aquel abogado que cuando las acusaciones vienen ante Dios Padre, viene Jesucristo, nuestro abogado, y aboga con sus manos que fueron perforadas por nuestros pecados. Y Él aboga por nosotros, Él es nuestro representante. Y mientras que podamos sentir el dedo del diablo, el dedo de todo mundo, nosotros nos ponemos detrás de Cristo y decir, mira, no soy suficiente para todos ustedes, pero sí soy suficiente para Él. No soy suficiente para todos los demás, pero sí soy suficiente para Él. Y eso es lo que más importa, hermanos. Entonces, si te encuentras atrapado por la vergüenza, escóndete detrás de Jesús. Primera de Juan 1:9, la Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa bíblica, hermanos. Podemos escondernos detrás de Jesús, podemos ir y pedir perdón, y aunque a lo mejor todos los demás estén apuntando el dedo, sabemos que por lo menos en Cristo estamos bien. Acuda a la sangre de Cristo, dice la Biblia en 1 Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén, gloria a Dios por esto, hermanos. Porque al final de cuentas, si nosotros vamos y nos reconciliamos con Dios, ahí es donde recibimos la limpia conciencia de que estamos bien con Dios. Ahora déjales ayudo con esto, porque yo sé que muchos pueden irse a otro extremo y se esconden detrás de Jesús, pero de una filosofía incorrecta. Hermanos, sí importa estar bien con Dios y estar bien con el hombre. Es más importante estar bien con Dios. Pero si estás bien con Dios, tarde o temprano estarás bien con el hombre también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A lo mejor, hermanos, sí cometiste grandes errores. A lo mejor, cuando digas, ahora sí voy a servir a Cristo, va a haber gente que se va a reír y va a decir, así lo dijiste las últimas 5 veces. Pero no importa. Lo que estoy diciendo es, la única forma de tapar bocas es vivir diferente. Y tarde o temprano van a decir, no, mira, este sí está en serio. Ahora sí está en serio. No dejes que lo que los demás piensen te detenga. Tú haz todo para tener una conciencia limpia para con Dios. Así comienza. Tarde o temprano tendrás una conciencia limpia hacia los hombres. Dice la Biblia en Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es importante esa relación, pero muchas veces, si somos honestos, nos importa más qué es lo que el hombre piensa, cuando nos debe de importar más qué es lo que Dios piensa. Entonces, les quiero ayudar. Si acaso usted se encuentra el día de hoy atrapado por la vergüenza, escóndase detrás de Jesús. También quiero que veamos segundo. Inicia otro capítulo en tu vida.
Ahora quiero que vean por favor el versículo 11 de Juan capítulo 8, versículo 11. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, noten aquí, vete y no peques más. Comienza otro capítulo de tu vida. Para de arrastrar este capítulo, ya se hizo aburrido y largo. Comienza otro nuevo. Comienza a escribir otro capítulo, con otro tema que arreglaste tu corazón y ahora vamos a ver las aventuras que siguen. Vete y no peques más. Pero, hermanos, vas a tener que estar consciente. Estoy comenzando de nuevo. No importa qué es lo que los demás digan, yo voy a comenzar de nuevo. Quizás nadie ilustre esto también como Pedro. Todos recordamos a Jesús cuando estaba en la cena y él dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos comienzan, seré yo, seré. Pedro fue el único que dije, no hombre, hasta la muerte voy a estar ahí. Y Pedro fue el quien negó a Jesús 3 veces. Hasta maldijo y se fue a pescar. Estaba tan apenado, tan avergonzado de lo que pasó, lloró amargamente y dijo, ni modo, voy a ir a pescar, y discípulos le siguieron. Yo creo que él se sintió culpable porque ese es el producto del pecado, el producto de la vergüenza. Entonces él dijo, yo ya nunca podría servir a Cristo, yo ya no soy capaz de servir a Cristo, entonces decidió regresar a pescar en lugar de seguir siguiendo a Jesús. Pero aquí lo que más me fascina de la historia es de que resucita Jesús, se le aparece a Pedro, luego también se le aparece a los demás, pero eso no fue suficiente para Pedro. Todavía Dios le dice a los discípulos, ve y dile a Simón también que yo ya he resucitado, dile que los quiero ver, y él no estaba ahí presente. Ya cuando ellos se van a pescar y están buscando la pesca, es cuando Dios decide buscar a Jesús, cuando Jesús decide buscar a Pedro. Y cuando ellos están regresando del mar, ahí está Jesús con unas brasas listos para cocinar. La última vez que fracasó Pedro, fracasó mientras que calentaba sus manos encima de otras brasas. Yo pienso que a lo mejor Pedro, viendo esa lumbre, recordó el momento que él negó a Jesús, pero eso es lo que Jesús quiere tratar con él. No se hablan, están todos en una plática media rara, como cuando la relación no está bien. Jesús trataba de mirar a Pedro y me imagino que Pedro evadía en la mirada de Jesús. Y Jesús trataba de hacer contacto de ojo y Pedro nomás como que tratando de no verlo porque se sentía mal. Tarde o temprano, no nos dice la Biblia cómo, pero Jesús rompió el silencio. Y nos dice la Biblia en Juan 21:15. Quiero que siga conmigo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñiré otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, ¿sí se imaginan en el corazón de Pedro lo que esto fue para él? Aquí se sentía, sí te amo, y Jesús le decía, pues apacenta mis ovejas. Si me amas, sírveme. Si me amas, haz esto.
Yo pienso que todavía Pedro estaba pensando, no hombre, ¿cómo te voy a poder seguir? Yo te he fallado, ya no puedo ni servirte más. Y Jesús todavía le dice, mira, lo que no pudiste hacer esta vez porque me negaste, un día sí vas a morir por mí. Y me vas a glorificar en la muerte. Porque este evento, Pedro, te va a fortalecer para lo que viene. Tú vas a morir, y más le agregó, sígueme. Y cuando escuchó estas palabras, si yo fuera Pedro, ¿cómo me hubiera alegrado pensando, Jesús podría haberme rechazado, pero no, Él me sigue diciendo, sígueme. Además, hermanos, todos los que me están escuchando, Dios sigue diciéndote a ti, sígueme. Él no te espera con una piedra en la mano, Él quiere que le sigas, que te refugies en Él, que pidas perdón con Él. Él siempre te va a recibir, siempre te va a restaurar, siempre te va a limpiar. Cristo se hizo hombre no para detenernos, hermanos. Él se hizo hombre para convertir a pecadores en seguidores de Cristo. Pero vean aquí en la pantalla, hermanos. La única forma de tener victoria de tu pasado es haciendo un mejor futuro por ello. ¿Quieres deshacerte de la vergüenza? Usa lo que causó vergüenza para poder forjar un nuevo futuro tuyo. Y así nomás podemos ver hacia atrás y decir, eso fue algo horrible en mi vida, pero gracias a Dios por esto que ahora soy esto. Entonces quiero que lo vean otra vez en la pantalla. La única forma de tener victoria de tu pasado es haciendo un mejor futuro por ello. Transforma tus fracasos en escalones. Y con Cristo esto es posible. Por eso les quiero dejar con este versículo, no está en sus notas, va a estar aquí en la pantalla. Y quiero que vean Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No sé usted, pero yo sé que yo merezco ser consumido por Dios. Pero también sé que grande es su fidelidad, su misericordia sea conmigo. Y eso es un buen motivo de por qué servir a Cristo hoy, por qué servir a Cristo mañana. Entonces, no sé para quién fue este mensaje. No sé si hay alguien que me esté escuchando el día de hoy, que se siente que todo el mundo te está apuntando. Te podría decir en esta mañana que Dios no te espera con una piedra en su mano. Él quiere bendecir tu vida hoy, quiere perdonarte, quiere restaurarte y más que nada, cuando ya te escondes detrás de Él, también se te quita la vergüenza. Y ahora sí, eres libre para servirle con amor, para servirle por amor a Él, no por culpabilidad a Él. Ahora sí serás libre para hacer otro capítulo en tu vida y lo único que podríamos hacer es ver hacia atrás y aprender de nuestro pasado, pero no detenernos en el pasado. Deje que el perdón de Cristo hoy te libere de toda vergüenza y sigamos a Cristo todos. De aquí en adelante vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor que bendigas la predicación de tu palabra. Señor, yo no sé exactamente quién necesitaba